Gracias por continuar con nosotros en esta La República Hoy. Tenemos un súper invitado, una gran historia que contar, un hombre que le ha entregado la vida a República Dominicana desde sus labores comunitarias. Vamos a conocer un poquito más de él a través de su perfil. Isidro Torres cuenta con una dilatada trayectoria de lucha y acompañamiento con grupos sociales y comunitarios a favor de sectores vulnerables y marginados de la República Dominicana. Desde los clubes culturales, sindicatos de trabajadores especializados, organizaciones comunitarias, juntas vecinales y movimientos sociales, ha asumido una posición de defensa de los sectores más desposeídos del país. Presidente y fundador de la Junta de Formación y Asistencia Comunitaria, coordinador nacional y fundador de la Junta Popular de Organizaciones Barriales y Comunitarias, coordinador nacional del Consejo de Unidad Popular. Fue regidor y diputado del Distrito Nacional, presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, asesorías para el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, Cámara de Diputados y Liga Municipal Dominicana. En la actualidad, es el presidente de Santo Domingo Norte del PRM y director general de los Centros Tecnológicos Comunitarios. Reconocido por varias organizaciones comunitarias, religiosas, juntas de vecinos y entidades de base de sociedad dominicana. La República Hoy recibe a Isidro Torres. Hay que tener como jóvenes admiración, respeto por la trayectoria de hombres que desde su juventud lo han entregado todo por la causa social, por ver República Dominicana de una manera diferente, pero sobre todo que en los barrios, que en las comunidades tengan oportunidades, dejar todo a un lado para entregarse al pueblo. Es una labor titánica, por eso vamos a conversar esta noche sobre la vida y la experiencia del director actual de los Centros Comunitarios Tecnológicos, el director Isidro Torres. Bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches y reiterada la gracia por darme la oportunidad a través de este gran programa que tú conduces. Isidro, ahí para mí es un placer. Muchísimas gracias, el honor es nuestro. Tenemos una cercanía, pero esta entrevista no se había dado porque hay muchas cosas que contar. Conozco puntos de su vida privada que motivan a realizar esta entrevista, principalmente porque ha cambiado mucho la política en República Dominicana desde que usted comenzó a hacer una política diferente con los frentes sociales. ¿Cómo inicia Isidro Torres en esta vida comunitaria? Cuéntele a los jóvenes que están viendo la República. Es una especie de ¿quién es Isidro Torres? Exactamente. Bueno, Isidro Torres es un ciudadano que procede de las comunidades, de los barrios. Mi barrio materno es el barrio 24 de Abril de la zona norte de la capital, donde nos insertamos en las actividades sociales, fundamentalmente en la época de los clubes culturales y deportivos. Realmente puedo decirte que en virtud de que allí coexistían jóvenes de una generación que tenían grandes sentimientos ideológicos en torno al bienestar de las comunidades, pues hacíamos especie de esfuerzo común para ponernos al lado siempre de los mejores intereses. Y por esa razón, desde los clubes culturales, desde adolescentes prácticamente, fuimos parte de una generación que luchó, como se sabe, por el desarrollo de instituciones que como clubes culturales en ese momento jugaron un papel importantísimo en el desarrollo incluso de la personalidad de los jóvenes. Toda vez que allí tuvimos que bregar con muchos flagelos sociales, incluyendo aquel sentimiento que se levantó contra las drogas. Yo puedo señalar, y para mí es un orgullo decir, que diferente al gran flagelo que existe en el día de hoy y que a veces luce desenfrenado, pero que gracias a Dios en la actualidad se enfrenta con una política con un mayor nivel de eficiencia. Pero en el caso de nosotros, lo que quiero significar de los clubes culturales, que colaboráramos entonces con Hogares Crea, Casa Abierta y demás, nosotros éramos el muro de contención contra la penetración que había o se intentaba en ese momento en las drogas en los barrios.
Por esa razón nosotros hicimos un gran espacio. ¿Qué mecanismos? Porque son otras épocas. Ahora usamos redes sociales, la comunicación vital para llegar a esos jóvenes. Pero estando en el barrio, ¿cómo se podía trabajar por las drogas desde la posición suya? Económicamente, en los barrios, ¿quién los ayudaba? Bueno, nosotros teníamos dentro de los clubes un conjunto de programas de cultura, de baile, de difusión cultural, el teatro callejero, pero quiero decir que todo ello iba encaminado fundamentalmente a crear y desarrollar la conciencia social en los jóvenes. Y cuando insistíamos sobre determinado grupo que no entendía el mensaje, entonces nosotros sí recurríamos a esas medidas alternativas que también la sociedad debe de adoptar cuando se trata de conculcar, de diezmar lo que es digamos, la identidad propia del barrio, y cuando se desarrollaban lúmpenes, como se dice, altigueraje incorregible, pues mire que los mismos jóvenes, los grupos culturales, lo emplazábamos, o se iban del barrio o simplemente tenían que pagar las consecuencias. Era así que actuábamos realmente. Pero ustedes pagaron consecuencias también. Naturalmente, porque eso también traía una reacción. Y eso se extendía incluso a los liceos donde estábamos estudiando. Y realmente era una lucha porque también tenía que ver con el sentimiento de la época, cómo concebía la juventud del momento esa coyuntura. Y por eso usted veía que en todos los clubes habían centenares y centenares de jóvenes, porque además los clubes eran canteras desde donde se impulsaba la lucha reivindicativa, la lucha social, la lucha incluso contra la represión que en esa época venía y se derivaba de un gobierno, de un régimen de fuerza, de la intolerancia política. Y realmente ahí fue donde se forjó esa juventud que al día de hoy, ya convertido en la generación que somos, todavía nos reunimos y hacemos balance de aquella época y lo relacionamos con la situación actual. Pero Isidro Torres, producto de ello, también alrededor de lo que es el movimiento social, popular, todo el mundo conoce de qué manera nosotros participamos en esos procesos, cómo vinculamos la lucha social, popular con los sentimientos ideológicos y políticos por la democracia. ¿Cómo hace ese transfer, Isidro, de el líder comunitario, el activista, a la política? ¿Quién lo lleva a ese trance? Porque una cosa hay que entender, la lucha social pura y simple no tiene mucho sentido si usted no la liga a lo que son sentimientos políticos de cambio, de transformación. Y por esa razón es que desde el movimiento social muchos líderes logran profundizar en el tema y saben perfectamente que su lucha reivindicativa puede tener mayor receptividad y también posibilidad de solución desde la instancia de poder, desde los organismos de poder. Yo, por ejemplo, en mi proceso llego a través del doctor José Francisco Peña Gómez a dirigir el Frente Barrial y Comunal de lo que era el glorioso PRD en ese momento, del que Peña Gómez era tan enamorado. Y desde esa posición de darle al PRD en ese momento, digamos, una plataforma organizativa en el movimiento vecinal, en el movimiento cultural, en el movimiento popular, también logro accesar o ascender a una posición de regidor en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y realmente nuestro trabajo a nivel ya nacional también implicó que el doctor Peña Gómez, por eso jamás podemos nosotros olvidar que si había un líder que daba participación a los sectores sociales, exactamente era el doctor Peña Gómez. Nos permite también ser parte de la boleta congresional del PRD y realmente en representación de ese mismo organismo del Frente Barrial y Comunal, pues asumimos esa posición. Pero realmente desde la posición de regidor, desde la posición de diputado, siempre seguíamos hasta el día de hoy impulsando lo que son los sentimientos por el mejoramiento de la calidad de vida, las condiciones de vida en los barrios, en las comunidades.
muchas protestas, muchas huelgas se hicieron en ese momento. Ahí quiero caer. Y por esa razón yo me inserto, por ejemplo, en el día de hoy y pienso, porque siempre reclamábamos que tenía que haber una cohabitación entre sociedad, instituciones sociales, comunitarias y el gobierno de turno. Y realmente sigue siendo nuestra tesis en ese orden. Ahí quería caer. Isidro Torres se convierte en ese líder comunitario que llamaba a las masas a que levanten sus voces porque hay problemas. Pero eso le trajo muchos problemas, no solamente al movimiento, sino en lo personal. Fue perseguido por Joaquín Balaguer. Bueno, y pasaron muchas cosas antes de llegar a lo de diputado y regidor. No me vuelve la historia. Cuéntenos qué pasó cuando Isidro ya se enfrenta y se convierte en todo un líder comunitario, que primero Peña Gómez apostaba a que sea el hombre clave dentro de esos grupos comunitarios. De hecho, en una entrevista, aquí mismo en Color Visión, Guido hizo reseña de esos tiempos donde Peña Gómez decía, no, vamos a mandar a Isidro a la calle, a que nos haga un estudio y nos diga qué está pasando y que resuelva los problemas, como se hacía antes, como usted lo explicó. Pero eso hizo enfrentamientos muy duros a Balaguer. ¿Qué sucedió? ¿Qué le pasó en esa etapa a Isidro Torres? Sí, fue un alto riesgo. Realmente las libertades democráticas que hoy tenemos fue el producto de la inversión de muchos sacrificios, de mucha represión, derramamiento de sangre. Ya yo siendo dirigente estudiantil, todavía en la secundaria y siendo muy joven, apenas 18 años, recibí mis primeros 2 balazos. 2 balazos. Producto de nuestra lucha estudiantil. La generación de ahora no conoce bien la historia, pero para la historia hay que decir que eso fue celebrando el primer aniversario de la muerte de Sagrario Alcides Díaz, quien, producto del ametrallamiento brutal que hizo la Policía Nacional y parte del Ejército, el 4 de mayo de 4 de abril de 1972, donde cayó mortalmente herida esta gran estudiante y que 10 días después falleció. En medio de la celebración del movimiento estudiantil de recordar el primer año, fuimos cientos de estudiantes que fuimos heridos, pero siguiendo con eso, producto de la lucha y lo que tú esos señalas, 2 tiros fueron a quemarropa. Realmente había una actitud criminal porque la policía tenía una actitud criminal. Es decir, el sistema, el gobierno de fuerza, de intolerancia política que teníamos en la época, era terrible. La juventud de por sí era perseguida, simplemente por entonar a veces algún tipo de canción con contenido social. Es decir, estábamos en una época difícil. Entonces, realmente... Luego de esos 2 tiros se retira Isidro un tiempo. No, de ninguna manera. Realmente el que se inserta en los movimientos sociales y en los movimientos políticos con una visión de conciencia y de futuro, sabe que no puede apartarse. O es coherente con su vida, su comportamiento histórico, o simplemente se convierte en un vacilante coyuntural que no puede continuar. Nosotros continuamos y al más alto nivel, digamos, de lo que puede ser la lucha social, pues continuamos y también fuimos esto luego de un secuestro, ya en la segunda época de un gobierno un poquito más tranquilo de Balaguer, pero Balaguer dirigiendo. Es decir, y cogimos tortura y cuánta cosa, y nos secuestran y recogen el país, todos los municipios, sobre todo del sur. ¿Quién lo protege en esa etapa suya? Policía que lo anda buscando, que lo secuestran. Y el gobierno niegan que yo estuviera preso. ¿Y quién me tenía preso entonces? Entonces, yo recuerdo siempre a Uchi Lora, recuerdo a los analistas de la época, cuando salí de la cárcel, cuánto y de qué manera ellos... ¿Dónde lo llevaron, Isidro, en ese entonces? Bueno, lo primero es que a mí me secuestran en una acción, en una protesta que teníamos frente a la embajada de Panamá, ahí en la Benito Monción, en Gascue, en una acción que era producto ya de un proceso de perseguimiento, de persecución a los dirigentes sociales, y de ahí nos llevan al Palacio de la Policía, y yo pensé que era una banda cualquiera por la acción, en cómo ellos ejecutaron la misma. Entonces, ya en la madrugada, 1 de la mañana, de la famosa cárcel que se conoce como el Teleférico, en el Palacio de la Policía, nos sacaron rumbo a donde no sabíamos. Bueno, pues el asunto es para no hacer un traslado a la una. Nos llevan y llegamos
a las 3 de la mañana, nada más y nada menos que a la celda llamada El Horno del cuartel general de la Policía Nacional en Barahona. En Barahona. Y realmente... ¿Y allí qué tiempo duró secuestrado? Bueno, allí yo tuve que ingeniármela para, a través de un policía justamente y uno de los presos comunes, hacer saber dónde yo me encontraba. Y en vez, cuando se generó un movimiento allá en ese entonces, por mi libertad, entonces, y en vez de llevarme a había una causa para un recurso de habeas corpus, que allá una barra de abogados se había constituido. Dentro de esa barra de abogados incluso estaba el actual director de comedores económicos, mi buen amigo, el doctor Augusto Edgar Félix, director de los comedores económicos. Y entonces todos los abogados se quedaron esperando, porque en vez de la policía trasladarme allí y cumplir con los requerimientos, lo que hizo fue que me llevaron entonces para Neiva. También me sacaron de madrugada y allá estuve también unos 10 días. Y realmente es un proceso que me llevó a la victoria y finalmente, debo de señalar, cosas de la vida. ¿Cómo sale entonces? Cosas de la vida que entonces de la victoria, entonces me llevan al Palacio de Justicia y la hoy, Procurador General de la República, que era la juez presidenta de la segunda sala, es quien ordena mi libertad en el Palacio de Justicia. Wow. En esa época, le estoy hablando del 88. Doña Miriam Germán. Doña Miriam Germán, a ella le correspondió exactamente dictar sentencia y declararme inocente del expediente criminal que me estaban indilgando en ese momento. Es decir, pero yo quiero señalar que estas cosas, estas cicatrices, las dificultades que hemos tenido en la vida, es lo que nos ha endurecido, fortalecido como el acero para ser coherente en la vida y no ser un saltarín de una banda a la otra, sino que hemos sido coherentes con lo que son postulados y por eso, al lado del doctor José Francisco Peña Gómez, pero también al lado de los movimientos de izquierda, logramos soldar esa concesión. Y hoy día decimos y lo ponemos como bandera para que las familias nuestras, para que los muchachos de la generación, no es que tomen el camino, pero realmente es el único mérito que yo puedo presentar ante la sociedad, que de alguna manera contribuí a la libertad democrática que hoy respira y que le ha correspondido a la nueva generación impulsarla. Esa ha sido parte de esa historia. Esa ha sido una historia súper interesante para los jóvenes. Vamos a hacer una pausa porque cuando regresemos, Isidro, vamos a conversar sobre los CTC, su vida actual, qué está pasando en los centros. Hay mucho de qué hablar, así que quédese con nosotros. Seguimos. La República hoy está de cátedra el día de hoy con todo lo que hemos conversado con el director de los Centros Tecnológicos Comunitarios, Isidro Torres, conversando sobre su lucha, pero sobre todo el legado que deja en jóvenes. Yo le propongo que debería hacer una autobiografía con todo lo que ha vivido y que sirva de ejemplo a futuras generaciones de jóvenes que definitivamente quieren cosas nuevas, cambios en República Dominicana y luchar por esa libertad y democracia para todos. Don Isidro, se nos quedó un dato con el tema de Balaguer, esa pequeña anécdota que hay titulares por ahí, ojalá encontrar ese periódico donde el presidente lo llama. Ya no puede con Isidro Torres. 2 tiros, secuestro, y el hombre sigue luchando en las calles. Y usted se enfrenta directamente a Joaquín Balaguer. Eso fue una afrenta suya, porque a mí me temblaría. Yo digo, renuncio aquí ya al activismo en ese momento. ¿Qué pasó ese día? Bueno, ese fue un caso que había un movimiento de protesta en el país y yo era coordinador de una parte de ese movimiento. Y entonces el presidente Balaguer decidió aceptar que una comisión pues, le visitara, y en esa comisión yo era parte vocero de lo que yo representaba. Y entonces expuse lo que nos correspondía, el caso de Citracod en ese momento, problemas con los desalojados que se producían para darle paso a la construcción del 5º centenario. En fin, mi intervención un poco irritó al presidente de la República. Se levantó 2 o 3 veces, 3 veces para ser específico,
de su asiento siempre dio sobre la mesa un estado de cólera y me emplazó a demostrar quién había hecho más por los pobres, si él o yo. Yo dije, presidente, yo no soy presidente, yo soy un simple ciudadano. Eso provocó una situación de mucha tensión ahí. Y realmente ahí recuerdo que había periodistas en la comisión que yo integraba. Y recuerdo que el Nuevo Diario y otros periódicos de la época titularon en primera página, en reunión en Palacio, presidente Balaguer resta al dirigente Isidro Torres a demostrar quién había hecho más por los pobres. Realmente fue un caso así. Ese día justamente me instalaba yo como regidor. Eso fue un 26 de agosto de 1990. Me íbamos a instalar como regidor. Yo fui regidor 90-94. Y esa era la primera sesión, o mejor dicho, nos íbamos a instalar porque se iba a elegir el Consejo de Regidores. Entonces, esa fue una época realmente que en ese momento tenía mucho que ver todavía con esa formación, con esa fortaleza que teníamos todos en lo que tiene que ver con la defensa del movimiento social. Pero siempre debo decir, porque algo parecido pudo haberse ocurrido en 1997 con el expresidente Leonel Fernández, que había un movimiento social, yo era parte de la coordinación, yo siempre fui un ente que aunque firme, siempre de conciliación, y recuerdo que el doctor José Francisco Peña Gómez intervino ante una protesta huelgaria que iba a haber para que la comisión nuestra se reuniera y aceptara una reunión, y recuerdo que el expresidente Leonel Fernández designó a quien era ministro de la presidencia en ese momento, al expresidente Danilo Medina, quien se reunió con nosotros, una comisión ahí donde opera el Ministerio de Cultura. Recuerdo que fue acompañado de Gustavo Sánchez, y la comisión nuestra la integramos 3 personas. Y entonces, eso era parte de ese movimiento, porque también reitero que aunque con firmeza luchábamos, siempre éramos partidarios del consenso, de la conciliación, de buscar puntos de encuentro y buscar salida, porque en definitiva de lo que se trata es de que la población reciba, digamos, resultados positivos que propendan al mejoramiento de su calidad de vida. Y realmente fue vuelvo y siempre lo digo, que para mí es una referencia obligada a tener que ir, y te aprovecho, ¿verdad? Qué bien que tú me das la oportunidad para descifrar estas cosas. Pero hoy estamos en una nueva coyuntura. Una nueva coyuntura, salimos del PRD. Correcto. Y llega don Isidro al PRM con aires nuevos, nuevas políticas, presidente de Santo Domingo Norte del PRM. ¿Cuál fue el switch de cambio que se dio entre PRD y PRM? ¿Qué lo diferencia? Bueno, lo que ocurre es que Peña Gómez matizó al PRD como un instrumento de participación democrática, de apertura, de democracia interna, y entonces en mano, en ese momento, como él está, de quien hoy sigue siendo presidente del PRD, hubo una actitud que se puso contrario a los intereses del partido, que en ese momento incluso había un proceso electoral, y en vez de apoyar al presidente, al expresidente Hipólito Mejía, que era el candidato a la sazón en ese momento, él decidió y terminó apoyando al PLD. Y pasado el proceso electoral de entonces, cuando todas las mediciones daban a Hipólito Mejía como el seguro ganador de las elecciones del 2012, realmente entonces vino la situación interna, él comenzó a expulsar a dirigentes, las mayorías reclamaban apertura y una convención abierta y demás. Entonces, él siguió expulsando y, en definitiva, nosotros creamos la llamada corriente mayoritaria, que lo definíamos como el Partido Revolucionario Mayoritario, que así fue como solicitamos que se nos pusiera en la Junta. Al final nos pusieron moderno. Y entonces somos Partido Revolucionario Moderno, y teníamos tanta razón que el futuro inmediato nos la dio, porque demostramos que éramos la mayoría. Y por esa razón, de manera mayoritaria, en primera vuelta, ganó el presidente Luis Abinader las elecciones, producto porque también había, además del encanto que tenía y tiene el presidente Luis Abinader,
realmente había una población enamorada de ese proyecto llamado Partido Revolucionario Moderno, que surgió como negación a esa actitud antidemocrática y ya palatrada que tenía el PRD, que de ser un partido gigante con amplia incidencia en las masas sociales, en los diferentes estratos sociales, se convirtió en lo que es hoy, lamentablemente, un partido que escribió con sangre, con la historia democrática de este país, pero hoy, lamentablemente, por sus actitudes, todos ya los reductos que quedan, sin que nadie salga a buscarlo, han llegado al PRM, porque ellos sienten que en el PRM estamos la gente que encarnamos ese pensamiento de José Francisco Peña Gómez, de lucha, de historia. Realmente aquí estamos, y cuando ahora recientemente se juramentaron el PRM 23 ex diputados y sobre todo cientos y cientos de ex militantes y dirigentes del PRD, realmente se demuestra que alrededor del PRM está el sentimiento a continuar, a seguir. Y por eso, con mucha humildad, nosotros en este proceso de crecimiento que seguimos y con la gestión que realiza el presidente de la República, Luis Abinader, pues tenemos una visión de nación en la línea de seguir recuperando el país, muy a pesar de la crisis interna y externa que tenemos, una crisis que, como se sabe, es importada, ya no solamente por el ambiente pandémico del COVID, que sigue todavía golpeando al mundo, que lo arrodilló, sino también guerra, porque hay una situación bélica de guerra en Europa, en la situación entre Rusia y Ucrania, que la gente dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Simplemente porque ocurre que eso impacta en un combustible que el gobierno tiene que sacar alrededor de 1.500 millones de pesos semanal para cubrir los subsidios, pero que también tiene que sacar miles de millones de pesos para el ensamblaje de los pollos, porque aquí ensamblamos el pollo, pero los alimentos, los cereales, con lo que se produce realmente el pollo, son importados y se paga con dólares. Sí, es decir, eso un poco para mantener la canasta familiar, que como se sabe, está afectada por una inflación externa, por una inflación que viene desde fuera, y que obviamente el gobierno, que es un hombre que no se cansa, el presidente Luis Abinader, debe servir de ejemplo. Sí, ayer lo vimos en la cumbre. Realmente ustedes ven con razón, él está situado como el segundo mandatario de América Latina que está mejor posesionado, porque es un hombre que usted lo ve arremangado, usted es un hombre que lo ve en la cañada, usted es un hombre que lo ve en el callejón, usted es un hombre que lo ve rozándose con los grandes núcleos poblacionales más empobrecidos. Usted lo ve discutiendo con los sectores empresariados, con el empresariado, con los sectores de clase media, buscando alternativas, solución. Y escuchando. A un problema correcto que saben que no lo creó él escucha. Y si tiene que rectificar una decisión, la rectifica, pero además, un hombre sencillo, un hombre que yo puedo decir que soy un funcionario, no sé de qué categoría, pero soy un hombre que le escribe, por ejemplo, y lo hace cualquier dirigente de una junta de vecinos, y le escribe por su WhatsApp. ¿Contesta y simplemente el WhatsApp, contesta. El director? Bueno, pues el presidente, yo tengo todos los textos intercambiados con él, pero cercano. Cualquier presidente de una junta de vecinos, como ocurre con presidentes de junta de vecinos de Guaricano, con presidentes de junta de vecinos de Gualey, porque él es un hombre muy cercano a la población. Y ahí quiero caer, don Isidro, y es que llega el presidente, se posiciona, tiene a un Isidro Torres que fue presidente de la Comisión Barrial con Hipólito Mejía, y lo tiene ahí, y decide que usted sea el director de los centros tecnológicos comunitarios. Muchos se preguntan por qué, pero conociendo la historia que usted dijo en el primer bloque, de cómo conoce las comunidades, de cómo acercársele a los jóvenes, de cómo captarlos para que lleguen, eso fue una decisión de gerencia del presidente de tenerlo usted como director de los centros tecnológicos comunitarios. Llegó Isidro a los centros. ¿Cómo lo encontró y qué ha hecho Isidro por los CTC? Bueno, el presidente me sorprendió con esa designación, pero entendí que se iba por la parte comunitaria, por la parte de ayudar a que la juventud pueda ser parte naturalmente de ese proyecto de estrategia de desarrollo nacional, de proyecto de nación
de darle continuidad a lo que eran ideas que tenía en términos del desarrollo digital, de una agenda digital, y que entendía que tenía que haber una persona con algún tipo de vínculo social, de sensibilidad social, que pudiera entenderse un poco con los grupos más vulnerables. Entonces, nosotros pues llegamos a los centros tecnológicos comunitarios, que podemos decir que es un proyecto hermosísimo, es un proyecto interesantísimo, que la gente no sabe que el mismo prácticamente se inicia con lo que fue en esas comunidades inteligentes, con los llamados Proyecto Lincoln, que fue iniciativa del expresidente Hipólito Mejía, y es después que él sale cuando comienza a llamarse formalmente Centro Tecnológico Comunitario, apoyado precisamente en su origen. Entonces nosotros llegamos a esa institución, hicimos un arqueo, nos dimos que ciertamente es muy importante el proyecto, con muchas dificultades, pero que al fin y al cabo, valorándolo, dándole atención, inyectándole energía, hemos llegado a la conclusión que se convierte en el brazo operativo de esa agenda de desarrollo digital, que en términos de estrategia de desarrollo nacional, el presidente Luis Abinader pues decidió adoptar como bandera, incluso en favor de la juventud. ¿Por qué razón? Porque los centros tecnológicos comunitarios tienen un vínculo muy estrecho con las comunidades más vulnerables del país, porque ciertamente hay un centro, los centros están diseminados en los lugares más apartados, aunque ciertamente cuando nosotros entramos en medio de la pandemia y ya mucho antes, se manifestaba un nivel de debilidad, de inoperancia relativa, y que obligaba indudablemente a renovar, a remozar los centros y retomar lo que era el programa formativo. Y entonces nosotros nos encontramos en ese proceso. Nosotros estamos, porque así incluso lo han visto los que dirigen lo que es la agenda digital, que nos hemos reunido con varios organismos que tienen que ver con eso y realmente llegan a entender que CTC es un gran instrumento y que, digamos, relacionado con lo que es la estrategia que se plantea el gobierno, es indispensable, es importante, es fundamental para que las comunidades más vulnerables puedan ser parte de esa ilustración, de esa formación digital y poder eliminar el analfabetismo digital y con ello introducir a la sociedad y a esos grupos sociales a un nivel de conocimiento, de desarrollo de habilidad tecnológica y que mañana puedan, porque es lo que hacemos nosotros, convertir a esa gente en emprendedores que puedan ser parte de los movimientos económicos de sus comunidades, en fin, que entren a ese mundo de los emprendedores, que el gobierno del presidente Luis Abinader le ha dado mucho énfasis, mucho apoyo a través de Promipyme, a través de Industria y Comercio, a través de todas las instancias de lo que es el Gabinete de Política Social, es decir, de tal forma que todas las instituciones que interactúan en lo que es la política social del gobierno saben que tienen el compromiso de actuar en una misma dirección y en ese sentido nos encontramos nosotros. Puedo, por ejemplo, señalar que nosotros hemos remozado una gran cantidad de centros que estaban cerrados porque tenían muchas, digamos, debilidades, mucha falla, mucho vicio de construcción y nos ha correspondido impulsarlo y nos ha correspondido renovar programas, incluyendo el mismo que recibe CTC, que corren en un 80% en CTC, el programa 1424 del Gabinete Social que bien dirige el buen amigo Tony Peñaguaba. Es decir, hemos sido una plataforma que ha servido realmente al interés juvenil. Hay una cosa que quiero señalar. Adelante. Si hay tiempo. Claro que sí. Nosotros, como encontramos una situación institucional un poco difícil ahí, donde habían 3 y 4 nóminas, realmente nosotros somos los que tenemos la tesis, que llegamos y hay que gestionar la solución del problema. Y en ese proceso nos encontramos de 4 nóminas que habían, que no tenían los organismos, digamos, de seguimiento y control del Estado, todos estos movimientos, la hemos reducido a una nómina. Ello provocó en su momento que, producto de ese proceso institucional de reclamo del Ministerio de Administración Pública, de la Dirección de Impuestos, de Contraloría, del Gabinete Social,
para nosotros poder eliminar categorías como lo de, digamos, voluntarios, que no están contemplados en el organigrama del Estado, y porque era una situación ilegal de gente que cobraba 2.500 pesos, nosotros tuvimos que adentrarnos a fondo y poder iniciar todo un proceso para transparentizar todo esto, porque desde que usted le hace transferencia desde el Estado a un ciudadano y se establece una relación laboral, usted debe cumplir con la ley. Y entonces nosotros, imagínense yo que vengo de esos movimientos sociales, yo no podía aceptar que una persona ganara 2.500 pesos, y entonces lo que hicimos fue que en vez de que existieran 22 personas a veces haciendo nada en un centro, lo hemos reducido a 8 personas, pero esa persona, en vez de que sea voluntario, es un empleado fijo y tiene un sueldo mínimo ya, como lo establece el Estado, de 10.000 a 11.000 pesos, para hacer, digamos, de propiamente... 2.500 a 10.000. Sí, porque eso eran los conserjes y gente que hacían cosas ahí habituales de colaboración, pero en la parte docente que se refiere a los facilitadores que ganaban apenas 4.500 pesos, pues hoy ganan 15.000 pesos. Es decir, eso es producto de que, y hay que verlo como una conquista de este gobierno del presidente Luis Abinader, que entiende que el ser humano, el recurso humano, debe ser valorado y que las condiciones de trabajo deben ser siempre dignificadas para que se sienta con mayor motivación al trabajo. Eso provocó que durante 3 meses tuviéramos cierta lentitud en el pago de los sueldos de esa persona, pero ya al fin y al cabo acabamos de pagar casi 7 millones de pesos para cubrir una deuda que teníamos con esos digamos, voluntarios, como se llama, y hoy podemos hablar que son colaboradores de nómina fija. Antes habían, por ejemplo, llamados voluntarios, había una nómina llamada fija, había una nómina de seguridad. Ya todos y había otra nómina que tenía que ver con los llamados fortuitos, sobre los cuales no había control. Entonces llegamos y establecimos una sola nómina. Ya hoy la Contraloría, presupuesto, gabinete social, el MAS puede perfectamente saber quién cobra ya, de qué manera, y si ha llenado con el proceso, con el nivel de transparencia. No, muchísimas gracias, Isidro. Eso era un tema importante a tratar y sobre todo a aclarar. Ha dignificado la parte humana de CTC, que es el recurso más importante, sus facilitadores y su gente. Isidro, muchísimas gracias por esta entrevista, por sus lecciones y que sirva, ¿no?, de ese ejemplo a los jóvenes de esta sociedad. Usted sabe que este programa, cuando usted quiera, aquí estamos a la orden. Ojalá en algún momento ampliar nuevamente esta importante conversación. Solo pedirle a la población que tenga fe, esperanza en un gobierno como el del presidente Luis Abinader, que saldremos a lo claro como estamos saliendo y que el nivel de corrupción, de impunidad, como bien lo decía en la cumbre, aquí no tendrá cabida, la impunidad no tendrá cabida en este gobierno. ¿Se queda Isidro como presidente de Santo Domingo Norte? La verdad es que yo soy un soldado. Donde diga el presidente. Me quedo atrás, me quedo en el medio, o si entiende que debemos seguir la bola, pues entonces también la tiramos. Pero somos obedientes a nuestro partido. Así mismo, tremendo. Gracias, señor director de los Centros Tecnológicos Comunitarios. Isidro Torres estuvo con nosotros en esta edición de La República Hoy. A ustedes muchísimas gracias por el honor de su sintonía. Hasta entonces.